Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a esta videosesión 16 de nuestra unidad de aprendizaje. Y en esta sesión abordaremos el tema de gobernanza ambiental desde un enfoque internacional. Hasta este momento, en la unidad 3, hemos revisado diversos mecanismos de protección ambiental, entre ellos la responsabilidad ambiental, el acceso a la justicia ambiental y los servicios ambientales. Y estos temas nos han permitido comprender que el derecho ambiental no se limita solamente a reconocer principios o derechos en abstracto, sino que requiere instituciones, procedimientos, actores y mecanismos, sobre todo de cumplimiento. Y en esta sesión vamos a avanzar hacia una pregunta. ¿Cómo se toman las decisiones ambientales desde un mundo interdependiente donde los problemas ambientales no respetan nacionales? La contaminación atmosférica, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación marina, la degradación de los suelos, son problemas que no se pueden resolver únicamente desde la voluntad de los estados. Requieren coordinación internacional, cooperación técnica, financiamiento, acceso a la información, participación ciudadana y vigilancia institucional, así como mecanismos de responsabilidad. Por ello, la gobernanza ambiental internacional se ha convertido en una pieza primordial dentro del derecho ambiental internacional, porque hablar de gobernanza ambiental significa analizar cómo interactúan los estados, los organismos internacionales, las comunidades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, el sector privado, la academia y los tribunales que toman decisiones que afectan al medio ambiente. Y durante esta primera parte estudiaremos el enfoque internacional. En la siguiente sesión del próximo martes, estudiaremos más hacia el enfoque nacional, en específico en nuestro caso mexicano. Y para iniciar debemos distinguir entre gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Este, el gobierno se refiere a la estructura formal del poder público, instituciones, autoridades, competencias y procedimientos. La gobernabilidad se relaciona con esa capacidad de ejercer autoridad, implementar decisiones, mantener el orden institucional, mientras que la gobernancia, en cambio, implica un proceso más amplio de coordinación, negociación entre actores públicos y privados. Y desde esta perspectiva, la gobernanza ambiental internacional puede entenderse como el conjunto de normas, instituciones, procesos y prácticas mediante las cuales se adoptan, ejecutan y evalúan decisiones orientadas a la protección al medio ambiente en el ámbito global, regional y transnacional. A diferencia de una visión tradicional donde el Estado era el actor principal y casi exclusivo de la producción normativa, la gobernanza ambiental reconoce que la protección ambiental requiere de redes de colaboración. En el plano internacional, los estados siguen siendo sujetos centrales porque negocian y ratifican tratados, integran conferencias de las partes y adoptan políticas públicas internas. Sin embargo, ya no actúan solos. También participan organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para la América Latina y del Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la UNESCO, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Asimismo, intervienen organizaciones no gubernamentales, comunidades científicas, empresas, pueblos indígenas, comunidades locales, tribunales internacionales o regionales. Y esta pluralidad de actores permite comprender que el derecho ambiental internacional no opera únicamente por medio de tratados, sino a través de recomendaciones, informes técnicos, compromisos, mecanismos de seguimiento, estándares internacionales, litigios estratégicos, presión social y sobre todo la cooperación internacional.
La gobernanza ambiental internacional parte de un hecho evidente, que el ambiente es un bien común. Su protección exige coordinación que supere estos límites territoriales del Estado, ¿no? Y como parte de los antecedentes y de la gobernanza ambiental internacional, pues sí, no surgió de manera repentina. Se ha construido históricamente a partir de las conferencias, tratados, informes científicos y procesos multilaterales. Y un primer punto de referencia es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo de 1972. Esta conferencia permitió colocar los problemas ambientales en agenda internacional y reconocer que el desarrollo económico pues no podía analizarse separado de sus efectos ambientales. Posteriormente, el informe Brundtland de 1987 consolidó la noción del desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Y este concepto modificó la forma de entender la relación entre ambiente, economía y sociedad. En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Cumbre de Río, fortaleció la arquitectura de la gobernanza ambiental internacional, y desde esta conferencia surgieron instrumentos fundamentales como la Declaración de Río, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de la Lucha contra la Desertificación. La Declaración Río de 1992 sí aportó principios esenciales para la gobernanza ambiental, y entre ellos el principio de preservación, principio precautorio, el principio de responsabilidades, eh, el principio hay otro principio, espera, de participación ciudadana, el principio de acceso a la información y a la justicia de asuntos ambientales. Y a partir de estos antecedentes, la gobernanza ambiental se fue consolidando como un sistema complejo donde los tratados internacionales no solo, no solo no solo crean obligaciones jurídicas, sino también espacios permanentes de negociación, evaluación, revisión y sobre todo de actualización. Más adelante, el Río Más 20, celebrada en 2012, reforzó la idea de que el desarrollo sostenible requiere de enfoques integrados, donde la Agenda 2030 implicó la confluencia entre las dos rutas que antes se encontraban relativamente separadas, ¿no? La Agenda de Desarrollo Social y la Agenda de Sostenibilidad Ambiental. Río Más bien 20 impulsó la necesidad de enfoques holísticos e integrados para el desarrollo sostenible. Y en 2015, dos instrumentos marcaron un nuevo momento dentro de la gobernanza ambiental: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. La Agenda 2030 planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible que integran dimensiones sociales, económicos y ambientales. El Acuerdo de París, por su parte, estableció un marco internacional para enfrentar el cambio climático mediante compromisos nacionales, cooperación, financiamiento, adaptación y, sobre todo, mitigación. Y el logro de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París exige transformar la trayectoria global de desarrollo, que esto implica pasar de una visión centrada exclusivamente en el crecimiento económico hacia una visión que incorpore sostenibilidad, equidad social y protección ambiental. Y uno de los elementos más importantes del desarrollo sostenible es la gobernanza ambiental internacional contemporánea, es el enfoque integrado del desarrollo sostenible. Durante mucho tiempo, las políticas públicas se diseñaron de una manera sectorial. Por un lado, se hablaba de un crecimiento económico y por otro lado de desarrollo social y un espacio separado de la protección ambiental. Y esta fragmentación generó políticas incoherentes. Por ejemplo, un estado podía promover inversión industrial sin considerar las emisiones contaminantes. Podía ampliar infraestructuras sin evaluar las afectaciones a ecosistemas, o podía impulsar actividades extractivas sin mecanismos adecuados de prevención, mitigación y reparación ambiental.
Y el enfoque integrado propone superar esta fragmentación. Significa que las decisiones políticas deben de considerarse simultáneamente la dimensión económica, social y ambiental. Y en términos de gobernanza, esto implica coordinación horizontal y vertical. La coordinación horizontal ocurre entre sectores ambiente, energía, agricultura, economía, salud, turismo, transporte, desarrollo, relaciones exteriores y justicia. Y la coordinación vertical ocurre entre los niveles de gobierno, escalas de actuación global, regional, nacional, estatal, municipal y comunitaria. El enfoque integrado permite identificar estas sinergias, reducir duplicidades, detectar incoherencias y crear economías de escala en la gestión del desarrollo sostenible. Para ello se requiere un marco institucional y normativo adecuado que permita la colaboración entre estructuras de gobierno y el aprovechamiento del potencial de la sociedad civil, el sector privado y otros actores vinculados con el desarrollo sostenible. Y así, la gobernanza ambiental internacional, pues no solo consiste en crear tratados, sino en promover la coherencia de políticas. Una norma ambiental aislada puede ser insuficiente si las políticas económicas, energéticas o comerciales caminan en sentido contrario. La gobernanza ambiental internacional es multinivel y multiactoral. El primer actor, pues, es el Estado. Los estados negocian tratados internacionales, participan en conferencias multilaterales, formulan compromisos nacionales, adoptan legislación interna y ejecutan políticas públicas. Sin embargo, el Estado pues no actúa de forma homogénea. Dentro de un mismo Estado pueden intervenir ministerios o secretarías, en nuestro caso, como la Secretaría de Ambiente, Relaciones Exteriores, Energía, Agricultura, Economía, Hacienda, Salud, Pesca, Turismo o Justicia, ¿no? El segundo actor, pues son los organismos internacionales. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha sido un actor central en la generación de diagnósticos, lineamientos, asistencia técnica, procesos de coordinación. Aquí la ONU, mediante sus agencias y programas, han impulsado la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la acción climática y sobre todo cooperación ambiental, ¿no? El tercer actor son las conferencias de las partes, conocidas como SOP o COP. Estas son órganos de decisión de tratados internacional ambientales, bueno, en materia ambiental. Por ejemplo, existen estas conferencias de las partes en materia de cambio climático, biodiversidad, comercio internacional en especies amenazadas, desertificación y otros regímenes ambientales. Y en ellas los estados revisan avances, adoptan decisiones, crean mecanismos técnicos y ajustan en la implementación de tratados. Otro actor es la sociedad civil y que pues son las organizaciones ambientales, los colectivos comunitarios, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y las redes de litigio estratégico pues han presionado para que los estados pues cumplan sus compromisos ambientales. Otro es el sector privado. Las empresas pueden ser generadoras de impactos ambientales, pero también pueden participar en procesos de transición energética, financiamiento verde, innovación, economía circular, responsabilidad social empresarial y cumplimiento ambiental. La gobernanza ambiental exige que el sector privado no sea visto solo como un sujeto regulado, sino también como un actor que debe asumir deberes de debida diligencia, transparencia y prevención. También otro actor es la academia y la comunidad científica. En materia ambiental, la ciencia cumple una función esencial. Los informes sobre cambio climático, biodiversidad, contaminación, pérdida de ecosistemas, permite que esas decisiones jurídicas y políticas se basen en evidencias. Y finalmente, pues también encontramos las comunidades locales y los pueblos indígenas, que su participación es indispensable porque muchas decisiones ambientales afectan territorios, recursos naturales, formas de vida, identidad cultural y sobre todo derechos colectivos. Una gobernanza ambiental legítima no puede construirse ignorando a quienes habitan y protegen el territorio.
La gobernanza ambiental se sostiene, como vemos, por varios principios jurídicos y políticos. El principio de cooperación internacional establece que los estados deben de colaborar para enfrentar problemas ambientales comunes. Y este principio es especialmente importante porque muchos de los daños ambientales son transfronterizos o globales. Está el principio de prevención, donde exige adoptar medidas antes de que el daño ambiental ocurra. En materia ambiental, prevenir suele ser más eficaz que reparar, porque algunos daños pueden ser irreversibles. El principio precautorio permite adoptar medidas cuando exista un riesgo o daño grave o irreversible, cuando no exista certeza científica absoluta. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconoce que todos los estados tienen responsabilidad en la protección ambiental, pero no todos han contribuido de la misma forma a la degradación ambiental ni cuentan con las mismas capacidades económicas, tecnológicas e institucionales. El principio de participación pública sostiene que las personas deben intervenir en decisiones ambientales que pueden afectar su entorno, salud, territorio o calidad de vida. Otro principio es el principio del acceso a la información ambiental. Permite que la ciudadanía conozca datos, autorizaciones, impactos, riesgos y sobre todo decisiones públicas relacionadas con el ambiente. Y el principio de acceso a la justicia ambiental permite acudir a instancias administrativas o jurisdiccionales para impugnar decisiones, denunciar daños o exigir reparación. Y esto, bueno, los principios de participación, información y justicia integran lo que se conoce como la democracia ambiental, que ya lo vimos en sesiones pasadas. En América Latina y el Caribe, el Acuerdo Escazú es el instrumento regional pues más importante en materia porque articula los derechos de acceso y fortalece la protección de quienes defienden al ambiente. En cuanto a los acuerdos multilaterales ambientales, pues son instrumentos centrales de la gobernanza ambiental internacional y estos acuerdos regulan problemas específicos como cambio climático, biodiversidad, desertificación, sustancias peligrosas, residuos, especies amenazadas, humedales, contaminación marina y protección a la capa de ozono. Y entre los principales acuerdos se encuentra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo París, Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de la Lucha contra la Desertificación, la Convención CITES, el Convenio de Ramsar, Convenio de Basilea, Convenio de Estocolmo, Convenio de Rotterdam, Minamata y otros más instrumentos que la verdad es una lista enorme donde la importancia de estos acuerdos radica que crean obligaciones, instituciones, órganos de seguimiento, mecanismos financieros, reportes nacionales y espacios sobre todo de cooperación técnica. Los acuerdos multilaterales ambientales están estrechamente vinculados con, ¿qué creen? Con la Agenda 2030. Sus compromisos se relacionan con diversos objetivos del desarrollo sostenible, como el objetivo 6 sobre el agua limpia, el objetivo 12 sobre producción y consumo, el objetivo 13 sobre acción por el clima, el 14 sobre vida submarina, el 16 sobre la paz e instituciones, etcétera, ¿no? Aquí estos acuerdos ambientales, pues, demuestran que no deben ser estudiados como instrumentos aislados, son parte de una arquitectura internacional que busca articular la protección ambiental, desarrollo sostenible y sobre todo derechos humanos y cooperación, ¿no? La institucionalidad ambiental y los datos ambientales, que es un componente dentro de la gobernanza ambiental internacional, pues, ¿qué es la institucionalidad? Sin instituciones sólidas, las normas ambientales pueden convertirse en declaraciones sin aplicación real, ¿no? Y en América Latina y el Caribe se ha observado una evolución institucional. Muchos países han fortalecido sus estructuras ambientales, han creado ministerios y autoridades especializadas, han incorporado el desarrollo sostenible. Sin embargo, también existen desafíos. Uno de ellos es la fragmentación institucional. En ocasiones, las autoridades ambientales carecen de suficiencia presupuestal, personal técnico, capacidad de vigilancia, peso político frente a otros sectores. Y otro desafío, pues la gobernanza ambiental requiere de datos confiables, actualizados, comparables y accesibles.
Sin información no es posible medir la contaminación, la pérdida de biodiversidad, etcétera. La Agenda 2030 pues sí requiere de datos desegregados, accesibles y oportunos y fiables para medir estos avances. Y para cerrar esta primera parte, debemos recordar que la gobernanza ambiental internacional es una respuesta jurídica, política e institucional a la complejidad de los problemas ambientales contemporáneos. Su importancia radica en que permite coordinar acciones entre estados, organismos internacionales, sociedad civil, comunidad, sector privado y la misma academia. También permite articular principios, tratados, políticas públicas, mecanismos de información y participación. Y en esta sesión revisamos que la gobernanza ambiental internacional se ha construido históricamente desde Estocolmo de 1970, Río de 1992, Río más 20 y la Agenda 2030, así como el Acuerdo de París, y donde pues analizamos que este enfoque integrado del desarrollo sostenible exige superar políticas sectoriales fragmentadas y construir decisiones públicas capaces de equilibrar la protección ambiental y bienestar social y el desarrollo económico. Aquí debemos conservar esta parte de nuestra sesión, que los problemas ambientales globales requieren respuestas globales, pero esas respuestas solo serán efectivas si se traducen en instituciones nacionales, políticas locales, participación ciudadana y cumplimiento jurídico. En la siguiente sesión vamos a estudiar la segunda parte del tema, la gobernanza ambiental desde el enfoque nacional mexicano. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.